news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the Navy. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Un día más, un tutorial más en esta serie de medio punto alto deslizado que estamos tejiendo. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo os está pareciendo que tejamos todas estas diademas, que además nos vienen fenomenal, vinchas, cintillos, llámale como tú le llames en tu país, de distintas formas con el mismo punto? Es atractivísimo, a mí me parece fantástico. Y con distintos acabados en su terminación. Yo creo que eso hace que resulte fantástico, ¿verdad? Bien, aquí tenemos, la vamos a tejer empezando por el medio. Vamos a empezar por el medio y con vueltas dobles arriba y abajo, arriba y abajo. Nos va a presentar esta forma de tejer porque tejemos en espiral, ¿vale? Es decir, no vamos a dar la vuelta al tejido, vamos a tejer a crochet y en ningún caso vamos a darle la vuelta al tejido, ¿vale? Entonces, vamos a ir tejiendo en espiral la vuelta de arriba, la vuelta de abajo, la vuelta de arriba, la vuelta de abajo, así todo el tiempo. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Que tengamos el derecho y el revés en la misma diadema, ¿vale? Y haga lo que haga y ponga como ponga, mueva como ponga, mueva como mueva, siempre voy a tener derecho y revés enfrentados. Y lo único o lo positivo, lo buenísimo de esta diadema es que nos ofrece dos formas. Al girar sobre la parte del revés tenemos un acabado y si giramos sobre el derecho, a ver, perdonad que lo ponga ahí. Y si giramos sobre el derecho tenemos otro acabadito. Distintas maneras, distintas posibilidades de poner esta diadema. Bien, que a mí personalmente eso me encanta. Mirar. ¿Veis? Aquí hay otra forma de terminar, de colocar nuestra diadema. Esto a un lado, queda la diadema espectacular. ¿Cierto o no? Bueno, pues dicho todo esto, vamos con el vídeo. Solo de recordarte que vas a poder ver todas las combinaciones y todas las diademas que estamos tejiendo en el link que está ahí y en la caja de descripción también, o en los comentarios, y que te pediría, por favor, que me regalaras tu comentario, aparte que me siguieras, le dieras un like, que comentases, me siguieras en Instagram. En Instagram lo que sí que voy a contaros o voy a deciros es que voy a hacer un pequeño resumen de todas, pues o bien en un directo o bien de alguna manera en la que podamos ver un poco todas cómo hemos tejido, qué hemos tejido. Entonces estate pendiente al Instagram, sígueme por ahí también, ¿vale? Vamos allá, espero que te guste. Para hacer esta diadema vamos a utilizar este hilo tan grueso, pero tan divino, que tenemos, esta lana, es lana ideal, pero absolutamente ideal. Ganchillos, como siempre, nuestra aguja lanera. En el caso de necesitar, porque somos principiantes marcadores, siempre marquemos el metro para identificar nuestra medida de cabeza. Y atención, en este caso, si tejes prieto, tendrás que ser un poquito generosa con los puntos. Si tejes suave, si tejes muy flojo, la medida, pero si tejes un poquito apretado, mejor ser generosa porque este punto encoge un poquito. Y nuestras tijeras. A partir de ahí, definimos el tamaño de la cabeza que queremos. Para un adulto, mínimo serán unos 55 centímetros. Si es un niño, podrá estar aquí. Si es un bebé, podrá estar aquí, según la medida que necesitemos, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, cadenas de esta medida, de la cabeza de quien vayamos a hacer. Vamos a tejer en esta ocasión con 8 milímetros y vamos a empezar a tejer cadenas flojitas. Ya sabéis que siempre nuestras cadenas deben ser flojitas para luego que no nos tire por ningún lado, muy flojitas, ¿vale? Y por eso, al hacerlas tan flojitas, lo primero que tenemos que ser es un poquito generosa con los centímetros. Es decir, si yo voy a necesitar
hacer, ¿qué iba a decir? Por ejemplo, 55 centímetros, pues mejor le voy a dar 56, porque como estoy haciendo las cadenas muy sueltas, cuando empiece a tejer los puntos que van a ir a la tensión normal, seguramente encoja un pelín. Por tanto, es mejor tejer holgaditos de... A ver, entendamos esto. Si yo tejo prieto, tengo que dar más centímetros de los que necesite. Si tejo suelto, tengo que tener cuidado porque a lo mejor tengo que dar menos. Pero en este caso, que las cadenas van a estar en el medio, ¿vale? Y nos van a causar tensión en algún momento, lo mejor, ¿vale? Lo mejor siempre va a ser que tengamos la precaución de dejar un poquito más de holgura, ¿vale? Entonces, seamos generosos en este caso, en esta ocasión, ¿vale? Tejemos las cadenas. ¿Veis que las estoy tejiendo súper flojas? Pero vais a ver cómo luego va a encoger. Entonces, atención, ¿eh? Lo vamos a comprobar para que veáis, de hecho. A ver cuánto nos mide nuestra cadena ahora mismo. Nuestra cadena mide... A ver, 0... Está midiendo 58. Voy a hacer 2 cadenas más. Voy a hacer hasta 60. Imaginaros, ¿eh? 2 cadenas más. Yo creo que nos va a dar 2 centímetros más por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver ahora nuestros 60 centímetros si llegamos ahí, hasta aquí. Bien, tenemos hasta 61 centímetros. Vais a ver lo que os explico, lo que os cuento, ¿vale? ¿Y cuántas cadenas son? 50 cadenas, ¿vale? Tenemos 50 cadenas. Bien, pues ahora voy a enganchar la primera con la última. ¿Por qué voy a tejer en redondo en esta ocasión? ¿Vale? Entonces, en redondo y en redondo. Una cadenita y empezamos a tejer nuestra primera vuelta. Hebra. Entonces, pasamos la hebra, ¿vale? Tenemos ahí está nuestro primer punto, como vamos ahí. Pasamos la hebra por el crochet y ahora enganchamos el primero de los puntos. Y sacamos la hebra y vamos a deslizar por una y por otra. Ahí tenemos nuestro punto terminado. Cadena de nuevo al gancho y vamos a la siguiente de las cadenas. Así. Sacamos. Estamos haciendo medio punto alto deslizado. Sacamos y sacamos. Otra vez. Hebra en el ganchillo y sobre la cadena. Pasamos y deslizamos por los dos. Ahí. ¿Vale? De nuevo, hebra. Cuidado, que se queden del derecho. Atención, que nuestras cadenas vayan por el derecho, que vamos a tener que utilizar el otro lado ahora. Así que ahí, hebrita y vamos deslizando. ¿Vale? De nuevo, hebra. Y vamos allá. Ese primer punto es que es un... Ahí deslizamos de una y deslizamos del otro. Pasamos la hebra. Enganchamos nuestra cadenita. Es tan grueso. Deslizamos ahí. Y deslizamos de una y deslizamos de otra. Otra vez, hebra. Cadena. Y sacamos por uno. Sacamos por otro. De nuevo. No me canso de repetirlo, ¿vale? Pero es que es bueno que se sepa uno y otro. Hebra. Uno y otro. Fácil el punto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta y vamos a ver qué es lo que pasa al final de la vuelta.
Vamos ahí. ¿Veis que voy? Es importante, si os fijáis, cada vez que hago el punto, ¿vale? Yo empiezo a hacer el punto, pero tengo como que hacer hueco para que salga, sobre todo de la primera hebra, porque se queda, o sea, si yo hago así es difícil, tengo que hacer hueco. ¿Eh? Es una tontería, pero si yo no hago hueco es más complicado. ¿Eh? Ahí, tengo que hacer hueco para que pase. Bueno, pues tejemos las 50 cadenitas y nos encontramos, porque no se acaba ahí nuestra primera vuelta. Esto importante, primera de las aclaraciones que quiero hacer. Bien, entonces vamos a tejer nuestras 50 primeras cadenitas y tejeremos las 50 segundas cadenitas. Vamos allá. Ya vais a ver. Porque esto tiene miga. Tengo la primera vuelta terminada, ¿bien? Entonces yo ahora, digamos que lo típico que yo hiciera fuera cerrar esto, pero no voy a hacer eso. No voy a cerrar la vuelta. Voy a girar esta mitad o este inicio de mi tejido para seguir tejiendo puntos, donde en cada punto de la vuelta, de esa primera vuelta que hemos tejido, voy a seguir tejiendo puntos de esa vuelta inicial, ¿vale? Voy a seguir enganchando en esas cadenas. ¿Comprendido? Voy a hacer puntos deslizados en la otra parte de la cadena. Voy a repetirlo porque a veces esto causa problemas y el principio es fundamental comprenderlo, ¿vale? Veréis. Bien, pues repito, vamos a repetir, ¿vale? Yo tengo mi vuelta a punto de cerrar así. He terminado de hacer todos los puntos y en lugar de cerrarla, ¿vale? En lugar de cerrar la vuelta, giro esta mitad. Giro esta primera mitad, esta primera parte y voy a seguir tejiendo puntos. ¿Dónde? En los siguientes. En el punto, en la cadena, en las dos hebras que nos restan de la vuelta, ¿no? Del principio de vuelta que hemos tejido. Ahí vamos a empezar a hacer, ¿veis? Ahí tenemos la cadena. ¿Veis que tenemos ahí el resto de cadena que nos sobra? ¿Veis que está ahí la cadena? Aquí está nuestra primera vuelta y aquí están las dos hebritas de la cadena. Pues vamos a ir poniendo puntos en esas dos hebritas. Igual, medio punto alto deslizado en esa media vuelta. Y de esa forma vamos a tener que nuestra vuelta se convierte en doble, porque hay que hacer por arriba y por abajo. Lo vais a comprender enseguida, ¿eh? Aquí y aquí. Bueno, se supone que ya se entiende. Yo ahora ya voy a ir tejiendo por un lado y por el otro, por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Vamos a terminar ahora de hacer esta primera vuelta en la parte de abajo, ¿vale? Porque cada vuelta se compone de dos veces, ir por arriba e ir por abajo. Entonces vamos a terminar de ir por arriba para verlo. Ya hemos terminado de ir por arriba y ahora vamos a terminar la parte de abajo, ¿vale? Las cadenas de vuelta, ahí tenemos, ¿veis? Queda chulísima. Queda chulísima. Vamos allá, seguimos entonces toda la vuelta, esas cadenas fuera. ¿Ah? ¿Veis? Voy a terminar toda la vuelta y seguimos. Tengo la primera vuelta terminada, pero no la voy a terminar todavía. La voy a terminar, ¿vale? Venga, la voy a cerrar para que lo veamos. Agarro ese punto deslizado sobre el primero de los puntos y lo tenemos. ¿Qué tenemos o qué hemos conseguido con esto que hemos hecho de duplicar nuestra vuelta, ¿no? Qué raro, ¿para qué vamos y venimos por la misma? Bueno, pues mirar. Si yo intento, voy a dejar aquí el ganchillo enganchado así, hacia arriba, ¿vale?
Tengo el ganchillo hacia arriba. Y si yo giro, voy dando vuelta, voy dando vuelta, voy dando vuelta, mi principio se convierte en la parte de abajo. Resulta que ahora mi tejido tiene un giro. ¿Lo veis? Tiene un giro. Es decir, yo empiezo la vuelta, aquí está la parte de arriba, pim, 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 y ahora acaba abajo. Tengo un giro. Tengo un giro que va a ir creciendo y se va a convertir en nuestro, digamos que en el adorno de nuestra diadema. Nuestro giro, así, va a permitirnos que nuestra diadema en algún momento nos gire. Bien, y como estamos tejiendo en redondo no se va a ver ni principio ni final, con lo cual fantástico. Pero es que os digo más, yo ahora voy a hacer aquí una marca porque voy a trabajar, voy a tejer en espiral. Vamos a ir crocheteando, vamos a agarrar nuestro crochet y vamos a ir en espiral dando vueltas. De esa manera no vamos a saber dónde está el principio y el final, solo se va a ir formando, va a ser magia absoluta. Bien, entonces, primera de las cosas, marcador en mano para saber dónde está nuestro principio de vuelta, que nos lo vamos a perder, ya os lo digo yo que se va a perder. Lo voy a poner aquí para saber dónde está el principio de vuelta, porque está ahí, sobre ese punto. Bien, y tenemos nuestro giro hecho. Vamos entonces a tejer la segunda de las vueltas, pero que vamos a seguir tejiendo en recto, digamos, ¿vale? Entonces voy a poner el marcador después porque no me he dado cuenta, pero primero, ups, me cayó por ahí, pero no me he dado cuenta de verlo, ¿no? Entonces, atención, siguiente de las cosas, porque no voy a cerrar la vuelta. Esto puede parecer complicado, pero no lo es. Yo debería cerrar la vuelta y con eso, perfecto, pero no lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque voy a trabajar, en el mismo sentido, voy a tejer todo el tiempo en el mismo sentido. Por tanto, no es necesario que cierre la vuelta, sino que la continúe. Pero, ¿cómo continúo esta vuelta? Aquí tengo el punto medio alto deslizado y me ofrece esta trenza, pero también esta. ¿Bien? Entonces yo todo el tiempo quiero ir tejiendo sobre esa vuelta. ¿Vale? A ver, este punto se ha quedado ahí como pegadito feo. Ahí. Entonces todo el tiempo voy a ir tejiendo en esta trenza. Esta me voy a olvidar de ella. Siempre voy a tener esta. ¿Se ven? Esta no, sino esta, la que da atrás. Entonces ahora, y antes que haga nada, en lugar de cerrar y continuar, yo continúo mi vuelta en esa hebra trasera. ¿Vale? En esa hebra trasera yo voy y empiezo el siguiente de los puntos. Por eso necesitamos poner sobre ese punto, que es el principio de nuestra vuelta, ¿vale? Para saber dónde está el principio va a estar aquí y lo vamos a poder identificar bien, ¿vale? Pero si lo marcamos, lo vamos a identificar todavía mejor, sobre todo por aquellas personas que puedan ser medio nuevas, ¿no? Tenemos, repito, ¿vale? Primera de las trenzas, la que nos describe el punto, y una que sale atrás. Pues vamos a ir siempre sobre esta hebrita, enganchando nuestros puntos. Sobre esa hebrita. Ahí. Sobre esa hebra trasera, todo el tiempo vamos a ir poniendo los puntos. Hebra. Atrás. ¿Vale? La delantera la dejamos la trencita y atrás tenemos esa que se nos ofrece. Pues sobre esa. Todo el tiempo. Punto medio alto deslizado en esa hebra trasera. Y como estamos tejiendo en espiral, ya no va a haber ni principio ni final. Solo es necesario marcar el principio de vuelta para que tenga las mismas de un lado que de otro. Esto sí es importante, ¿va? ¿Comprendido? Porque ahora nos va a ir tejiendo o describiendo un dibujo chuli. Pero vamos a tener que ir estando pendiente de que sean las mismas vueltas de un lado que de otro. ¿Bien? Entonces nada, vamos a ir tejiendo todo el tiempo medio punto alto deslizado, es decir, la hebra, pasando por ahí. Bien, voy a volver a repetirlo, no me canso. Aquí tenemos la trenza que nos ha descrito el punto al tejer normal
y la otra trenza que sale, que aparece por el tipo de punto que hemos tejido. Nosotras, siempre ahí, cookie crocheteras, atentas, ¿eh? En ese punto todo el tiempo, ahí, venga ahí, damos y vamos para allá. Dale y vamos. Bien, vamos. Perfecto, ¿sí? Pues venga, ahí todo. Todas las hebras, todas las veces, todas las vueltas, igual, ¿vale? Vamos allá. ¿Veis lo que está haciendo el dibujo que nos va a describir? Es que es espectacular cómo nos va a quedar esta diadema, ¿eh? Seguimos entonces todo el tiempo con la hebra atrás. Sunday night when I clean the house, I find the car when you brought it out with the picture of your mother. ¿Habéis visto? Mirad. Ya tengo aquí mi marcador que antes estaba arriba, ahora lo tengo abajo, ¿os fijáis? Pero yo puedo seguir tejiendo. Pues voy a seguir tejiendo, porque mi vuelta ya no va a terminar. Estoy tejiendo en espiral por arriba y por abajo. Esto es magia, sinceramente, magia. Me vuelvo a encontrar, voy a mostraroslo, ¿eh? Me vuelve a pasar lo mismo, me encuentro con esas dos trenzas, ¿vale? Me encuentro con las dos trenzas y yo tengo que seguir tejiendo de la misma manera, ¿bien? O sea, yo me voy a volver a encontrar con esa trenza y voy a volver a hacer eso mismo, tejer. Siempre como estoy tejiendo con el mismo punto, siempre voy a encontrarme lo mismo, esté arriba o abajo, voy a encontrarme esto mismo, es decir, mi trenza. Mis dos trenzas, la primera, que es la que voy a ir siempre respetando, y la de atrás, que es la que se va a ir formando. Así que nada, pues nada, seguimos ahí tejiendo y hasta que queramos de grande, porque ya no va a cambiar nada. Bien, ahora lo que sí quiero que veáis, vamos a verlo en un momento antes de seguir tejiendo, porque ahora ya, nada, ya sigo tejiendo, teje, teje, teje hasta que quiera, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis mi giro aquí ahora? Ahora sí se ve bien el giro, ¿verdad? Aquí sí que se ve perfectamente el giro, ¿cierto? Tenemos el derecho, o el derecho, o el derecho, o el derecho, ¿vale? Porque está en la misma posición. ¿Comprendido? Bueno, pues nada, ahora ya, solo nos queda seguir tejiendo puntos que nos vamos encontrando con esa trenza. Todo el tiempo vamos a tejer igual, porque todo el tiempo nos vamos a seguir encontrando siempre, todas las vueltas nos vamos a seguir, todo el tiempo nos vamos a encontrar esa trenza. Hacemos hasta que queramos, todo lo grande que queramos, solo hay que continuar tejiendo. Y vamos a ver cómo nos queda esta fantástica diadema. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurre cuando tejemos unas cuantas vueltas yendo y viniendo por arriba y por abajo en el mismo sentido? ¿Vale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. 2, 4, 6, 7, 8 vueltas. ¿Qué ocurre cuando tejemos 8 vueltas? Solo hemos hecho 8 vueltas. ¿Qué ocurre? Que cada vuelta va y viene, tiene derecho y revés y se nos va juntando y nos va haciendo esto. Nos va saliendo esto. A ver, yo ya no voy a hacer más vueltas. ¿Qué hacemos para cerrar o terminar nuestra vuelta en esta diadema que acabamos de tejer tan divina, ¿no? Pues primero un punto bajo para disminuir un poquito la altura, otro punto bajo para disminuir la altura y un par de puntos deslizados. 1 y 2 y ya, ¿vale? Bueno, voy a poner otra más. Cadenita al aire, ¿veis? De esta manera tenemos terminada nuestra diadema. Cadenita al aire, tendremos que esconder esta hebra, pero hemos terminado con nuestra
nuestra vincha, nuestra diadema, nuestro modelo de hoy, que fijaros es espectacular, porque lo ponga por donde lo ponga siempre voy a tener ese derecho y ese revés, ¿vale? Tiene esos dos modelos, o sea, yo tengo que decidir cuál quiero que vaya arriba en mi cabeza y cualquiera que vaya abajo, pero voy a tener los dos, ¿veis? ¿Qué ocurre con esta diadema? Que yo puedo jugar a la hora del giro y hacer un giro más, más brusco o más en un momentito, ¿bien? Cuando me lo ponga yo voy a tener distintas opciones para ponerlo, que se vea. En fin, habéis visto las fotos, nada más que añadir, porque ¿qué puedo decir? Que tiene muchas posibilidades al tener el derecho y el revés igual de espectaculares uno que otro, ¿verdad? Entonces, pues deciros que merece la pena tejer en recto esta diadema, ¿vale? Pero que la vamos a hacer en otro tutorial para que podamos tenerlo más claro, ¿bien? Tejer solo de un lado y tener los dos lados, a ver, que ya os lo cuento en el próximo vídeo, ¿vale? Hay otro modelo más de diadema que podéis ver por aquí, que donde estarán todas. Aquí os voy a dejar una lista donde estarán todas las diademas que hemos tejido con el medio punto y todos los sombreros y gorros que hemos tejido con el medio punto alto deslizado, que es un punto que enamora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. A ver, vamos a ver. En fin, este es el tutorial que yo traía para hoy. Espero que os esté gustando, que os haya gustado y que os esté gustando toda la colección de puntos que estamos tejiendo a crochet con este medio punto alto deslizado. Y además gruesitas para el invierno, lo que nos ofrece un acabado, un calorcito increíble. En concreto esta, habéis visto las fotos, al tejer con el crochet en el mismo sentido, pero yendo por arriba y por abajo, nos ofrece los dos dibujos en el mismo, porque el revés es tan bonito como el derecho. Entonces nos ofrece en nuestra misma diadema, vincha o cintillo, como le llame cada uno, nos ofrece los dos acabados, que a mí me parece algo increíble. Y la posibilidad de jugar con cómo hacer el cruce, sí, fijaros más de lado o por este lado, no sé, cada uno, ¿veis? Mirad, de repente es una diadema diferente. O sea, podemos jugar con muchísimos acabados o hacer que se quede pegadita ahí y tenemos una diadema al uso. Bueno, dicho esto es todo lo que yo quería mostrar hoy. Así que si te gusta, me das un like, me regalas un comentario, déjame en los comentarios cualquier duda o necesidad o que te apetezca, cualquier cosa que te pueda apetecer que hagamos o que tejamos, en fin, que estoy para poder solucionar o ver qué necesidades tenemos en la comunidad, ¿vale? Bueno, pues voy a esconder esa hebra, pero ya tenemos listo nuestro tutorial. Hasta la próxima, suscríbete. Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you